Ya, son muchísimos los mensajes. Desde 198 fue al menos el que yo alcancé a leer de todos los mensajes que empezaron a llegar esta cuota mensual, entre comillas, o el monto que van a recibir algunos de los auditores, ¿no? Que se les ha llegado esta notificación por parte del ISAPRE en este periodo que le van a devolver lo cobrado de más. 198 pesos fue el monto más bajo que yo noté, Álvaro. No sé si más bajo. Sí, 120 y algo, también 126 me parece haber visto un monto por ahí. Hay mucha inquietud, mucho mensaje, hay enojo, francamente. Queremos hablar sobre este tema con el superintendente de salud. Está en línea hasta ahora Víctor Torres. ¿Qué tal, superintendente? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Loreto. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, superintendente, es que nosotros acá lo habíamos advertido. Es distinto verlo de frente, así, de manera tan concreta, lo que significa justamente todo el proceso de la ley corta, ¿no es cierto?, para cumplir los fallos de la excelentísima Corte Suprema. Y de verdad que nos están llegando una cantidad de ejemplos más o menos importantes de montos que parecen importantes, pero que disueltos en hasta 156 meses, la verdad es que son cifras mensuales que son bien, no sé cómo calificarlas en verdad. ¿Qué tipo de feedback ha recibido usted en su calidad de superintendente hasta este momento, superintendente? Sí, bueno, la verdad es que a nosotros nos corresponde la implementación de lo que estableció tanto la ley como la Corte Suprema en los distintos fallos, y en ese sentido, claro, en estos días le corresponde a la ISAPRE poder informar de qué manera van a hacer el pago a las 700.000 personas que les corresponde esa devolución. Y los problemas mayores están suscitados fundamentalmente en las personas menores de 65 años, que son los que concentran una menor cantidad de deuda en general, y tienen además un mayor plazo para esta devolución, porque la ley estableció hasta un máximo de 13 años. Hay una ISAPRE en particular que puso su máximo voluntariamente en 10 años, pero los montos mayores, ya que están básicamente asociados a personas mayores, están o deben ser devueltos en un máximo de 5 años en aquellos que tienen más de 65 y menos de 80, y en 2 años aquellas personas que tienen más de 80 años. Entonces, claramente se concentra la mayoría en los ejemplos que ustedes también han estado dando. Sí. La ley no contempló decirlo que fue una ley que se definió evidentemente no en el Congreso Nacional, porque así se conversó, lo hablamos muchas veces acá en el programa, y así quedó, pese a las críticas de muchas entidades y expertos también que preveían de alguna manera que iba a suceder algo así. ¿No hay un monto mínimo, superintendente, para el pago? Nos están llegando acá, un auditor dice 509 pesos mensuales, otros 198, 270 pesos mensuales. ¿La ley no estableció un mínimo de pago? No, la ley no estableció un mínimo, básicamente, ¿por qué? Porque al concentrar tú los mayores pagos en las personas que son mayores y por lo tanto tienen menos tiempo, ¿sí? Eso significa que tenían dos posibilidades, ¿no? Que empezara el pago de aquellas personas que tienen menos de 65, 5 años más tarde, pero con montos mayores, o eventualmente se comenzara en paralelo con todos los grupos etarios, pero en aquellas personas menores con cifras que fueran más bajas. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que la discusión en el Parlamento que se hizo respecto a esta ley tenía que ver con el problema de los menores ingresos de la ISAPRE y por tanto la dificultad de la continuidad de la industria, y por lo tanto la imposibilidad eventual de poder devolver estas platas si es que alguna caía en insolvencia. Entonces, si es que aumenta la cantidad de liquidez por sobre la capacidad que tienen la ISAPRE de poder pagar, claro, no iban a caer en incumplimiento y iban a terminar todas intervenidas y eventualmente no se iba a poder ejecutar la ley. Por esa razón no se puso un mínimo específico, claro, porque además son, sí, pues montos pequeños y uno lo entiende y se entiende la molestia, pero el problema estaba en el volumen, porque al ver el volumen de 700.000 personas, claro, uno llega a un monto total final de 1,2 billones de pesos, ¿ya? Que es un monto muy... Perdón, pero que fueron cobrados extra. Sí, no, estamos completamente de acuerdo. Aquí no hay... Claro. Absolutamente. O sea, esto es... Acuérdense que nosotros tuvimos una discusión bien grande y nosotros como superintendencia, siendo entidad fiscalizadora, siempre planteamos que ese era el monto, a pesar de que muchos intentaron que el monto fuera menos. Sí, y bastante menos también, sí. Imagínense si hubiese sido 400, hubiese bajado como un tercio, era 400.000 millones. Imagínense los montos que hubiesen sido de devolución si eso hubiese ocurrido, ¿ya?
Entonces, claro, yo entiendo, como decía recién, la molestia, pero la ley estableció estos criterios por las razones que está mencionando. La ley hecha por los parlamentarios, ojo con eso. Y en la medida que se iba tramitando también íbamos conociendo estos detalles, y también se advertía en algunos casos, voy a reiterar eso, uno siempre cuando está en un proceso de discusión, en este caso de ley corta, incluso no sé qué pasa con la buena fe, pero yo creo que como que no deja de ocupar su lugar, y uno quiere confiar en que todo esto va a ser, pero probablemente ya con todo el agua que ha corrido bajo el puente y con estas cartas que nos están llegando, me voy a incluir también, a lo mejor debería inhabilitarme, pero es más claro decir, el foco no era devolverle a la gente lo que se les cobró de más, el foco era cuidar de que las ISAPRES no quebraran, o sea, ese es el foco de la ley, o sea, para que nadie se pase una película distinta, de decir, me van a devolver mi plata. Sí, me deben tanto, pero a 156 meses o a 24, dependiendo. El foco es que a las ISAPRES no les duela el bolsillo, digamos, que lo devuelvan cuando puedan, en este caso hasta en 156 meses. Se puede ver así, superintendente, ¿no? No es una impertinencia, no es una falta de respeto, no. El foco es ese. ¿Queremos que sigan las ISAPRES o no queremos que sigan las ISAPRES? Si queremos que sigan las ISAPRES, bueno, había que hacerlo así, no había otra manera de hacerlo. ¿Puede ser? Sí, no, y te agradezco que lo plantees de esa manera, porque, a ver, yo personalmente tengo una posición respecto al sistema. Yo creo que hay que modificarlo, que este sistema tiene problemas de suyo, incluso más allá de los fallos de la Corte, que requieren una discusión de fondo y más estructural. Pero nos encontramos con una coyuntura que finalmente generó un problema que podía llevar a lo que tú acabas de plantear, ¿no? Que efectivamente no pudieran continuar las ISAPRES, por lo tanto, no solo no se pagara la deuda, porque eso eventualmente podría haber ocurrido, sino que además se generaron un problema en la continuidad de las coberturas de las personas. Hay un 43% de cautividad en el sistema, ¿ya?, que no pueden cambiarse o solamente pueden afonarse, y eventualmente también aquellas pacientes que estaban en GES, que antes de la ley corta no tenían tampoco garantía de continuidad de sus tratamientos. Entonces, el problema era mucho más grande que tan solo la devolución de la deuda, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una industria que disminuye el 20% de sus ingresos, se genera un desequilibrio muy relevante. Entonces, claro, para que esto como queda concatenado, ¿no? Para que pudiera ocurrir una cosa, tenía que ocurrir la otra, y por lo tanto, claro, no deja a todo el mundo contento, pero es la única forma que había, como bien tú lo planteas, de poder resolver esta situación. Estamos conversando con Víctor Torres, el superintendente de salud. Bueno, está además la cantidad de correos que llegan, uno ve redes sociales, en fin, el descontento. Acá llega un auditor que dice que le van a devolver en 156 cuotas, en 13 años, 57,35 pesos al mes. 57 pesos al mes. Pero también, superintendente, entendemos que hay muchas preguntas. Recordar que esto fue producto de la discusión que se hizo en el Congreso, son los legisladores quienes llegaron a lo que estamos leyendo los correos hoy día. Superintendente, hay auditores que nos dicen, todavía a mí no me llega el correo. Esto tiene plazo hasta mañana, ¿sí o sí tiene que llegar el correo indicando incluso si es que no le corresponde devolución? Bueno, ese es un buen dato, porque mañana vence el plazo efectivamente para que le llegue a la gente su correo o su mail o carta certificada, son las dos alternativas, pero alguien pudiera tener la duda legítima, decir, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me corresponde, ¿ya? Ellos pueden entonces dirigirse a las ISAPRES, ¿ya?, o eventualmente a la superintendencia. Las ISAPRES debieran tener una página, por ley, ¿ya?, una página donde tengan a disposición la información para las personas, porque esto, si bien tiene un carácter general o universal, las sentencias de la Corte, recordemos que estaba acotado a un grupo de gente que, primero, tuviera vigencia de su plan al 1 de diciembre del 2022. Los que se fueron antes no tenían posibilidad porque no había sentencia, ¿ya? La contabilidad de los meses partía desde abril del 2020 hasta agosto del 2024, desde que se entra en vigencia la tabla única de factores de la superintendencia hasta que se coloca esa tabla en todos los planes. Tercero, tiene que haber tenido un plan con tabla antigua. Los que tenían ya tabla nueva no tenían problema, o sea, no tienen esta devolución porque no se les cobró de más, por el concepto al menos de tabla de factores. Y por último, teniendo tabla antigua, al colocar la tabla nueva, se tendría que generar una diferencia a favor, porque hay gente que le podría haber subido y hay gente que le podría haber bajado. A la que le bajó al colocar la tabla nueva es aquellas personas que se les cobra de más. Por eso son 700.000 personas las que se calculan. Varias otras preguntas, superintendente. ¿Qué pasa si yo no estoy conforme con lo que dice la ISAPRE? Yo creo que me debe más o yo creo que me debe pagar. ¿Puedo apelar a la superintendencia?
Si es que hay duda del monto total, claramente sí puede acudir a nosotros. Si es que hay alguna alternativa que esté fuera de la ley, que en este caso la ley es la que permite una cantidad de tiempo determinado, ¿ya? Si es que yo he cambiado de tramo etario, por ejemplo, si voy a cumplir mañana 65 años, ¿ya? Supuestamente el cálculo debiera, una vez que cumple 65 años, hacerse sobre el grupo etario que corresponde y no sobre el anterior, ¿ya? También puede reclamar, etcétera, ¿no? La otra posibilidad que existe es que en algún momento las personas puedan negociar con la ISAPRE o la ISAPRE ofrecer una alternativa que de inicio es bien complicado por el problema que teníamos o conversábamos recién de liquidez, pero en la medida en que avance el tiempo, las ISAPRE eventualmente podrían negociar con las personas un pago anticipado que puede ser o no con tasa de descuento o un bono de deuda, ¿ya? Que son las alternativas que establece la ley. Por lo tanto, sí pudiera haber reclamo en algunos casos, pero lo importante es que los reclamos tengan que ver o con duda de respecto del monto total, o eventualmente por algún incumplimiento de lo que establece la ley. Lo otro que es importante es decir que las ISAPRES no van a poder retirar utilidades durante todo el tiempo en que tengan que pagar su deuda. Por lo tanto, entendemos que eso también va a significar una presión para que cuando estén en mejor situación, las ISAPRES puedan también empezar a ofertar adelantamientos en los pagos. Eso es lo que nosotros esperamos. Sí, superintendente, hay una consulta de un auditor. Él dice, a ver, ¿qué pasa con los que nos vimos perjudicados por todos lados? Dice, así se expresa. Ahora no tengo devolución alguna. Y además, mi plan es más caro. Y ahora no tengo excedentes. Sería importante que los auditores también que están, ¿no es cierto?, en el sistema de ISAPRE, que entiendan que hubo alzas y que habrá otras, ¿no? A ver, alza extraordinaria hubo una ahora en el mes de octubre que se concretó, se vio reflejado en octubre fue efectivamente el alza extraordinaria. Después de que lo que se hiciera en el mes de septiembre fue la aplicación de la tabla única de factores, ¿ya? Ese fue el primer paso de la ley corta. Se ajustó al 7%, o sea, la gente que generaba excedentes dejó de generar excedentes, o los excedentes que se generan son más bien marginales. Eso no significa que los acumulados que tengan habitualmente no se les vaya a devolver, se les va a devolver en enero si es que no los han utilizado, ya en enero del 2025 si no los han utilizado, ya, pero se deja para adelante de devolver contra eventualmente mejoras al plan. La gente puede estar disconforme con la mejora que se le está ofreciendo y eventualmente puede acudir a la superintendencia para ver si es que se condice o no las mejoras que se ofrecieron con los excedentes que se están restando. Eso también lo podemos revisar nosotros, ¿ya? Pero claro, la ley establece entonces llevar los planes al 7% tal como lo que ocurre hoy día en FONASA y no tener comercializado planes por debajo del 7%. Mucha molestia de los auditores, y uno irónicamente dice, Marcelo, si me tengo que operar, ¿podré pagar entonces en cuotas de 500 pesos? Es parte de las reacciones, ¿no?, que vamos a seguir viendo con esto. Llegan muchas preguntas, superintendente. A ver, la que más se ha repetido, la aclaramos en la mañana, pero creo que hay que especificarlo porque llegan muchas dudas. Si la persona se cambió de ISAPRE a FONASA o se cambió entre ISAPRES, es la ISAPRE que en ese periodo le cobró más, la que sí o sí le tiene que pagar, ¿no?, aunque esté en la ISAPRE o en el sistema que esté, incluido FONASA. Sí, efectivamente, si usted está dentro de los 700.000 que van a recibir esa devolución y se cambió después del 1 de diciembre del 2022 a FONASA o a otro ISAPRE, e incluso si cambió de plan dentro de la misma ISAPRE, ¿ya?, mientras mantenía el plan que estaba generando un cobro adicional, es la ISAPRE que estaba cobrando adicionalmente la que tiene que devolver. Sí, o sí. O sea, otro que pregunta mucho, perdón, ¿es heredable? Porque se ha hablado de los plazos, pero si una persona fallece en estos 13 años o 10 años o el plazo que ya han establecido, ¿se hereda esto? Sí, se hereda, en las mismas condiciones que se le estableció, digamos, al titular, lo hereda entonces la familia o quien corresponde. Muy bien, Víctor Torres, superintendente de Salud. Muchas gracias por haber respondido el llamado de la radio y gracias por su disposición a contestar algunas de las preguntas. Muchas gracias a ustedes también. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Mucha rabia, ira de los auditores. Otra van cosa a llegar 10 pesos, me dice, hola. Mira, 57 Lo que hizo pesos. mi ISAPRE, el plan, mira, por la nueva tabla de factores, ¿ya?, me subió bajó en un 9.35% en septiembre. Ahora aumentó el plan actual en 24.02%. Vamos neteando. Según la ley corta, que es un máximo de 10, que es un alza sin considerar la baja de factores.
¿Qué es lo que se comentaba cuando se tramitaba esto? Insistimos, en el Congreso Nacional, son los parlamentarios los que llegaron a esta ley corta, que decían que finalmente son los mismos usuarios de las ISAPRES que quienes vamos, ¿no?, a pagar todo esto finalmente. Porque claro, te suben el plan, que te devuelven estos montos ridículos, ¿no? Hay lo muchas tomaron con humor ahí, dice. La herencia dividida por 3 en mi caso, dice un auditor. 500 pesos. Bueno, ya. Aclarando dudas también, a ver si es que podemos ayudar en algo, ¿no? Pero claro, es heredable, lo aclaramos, muchas personas nos decían si es reajustable. Este monto, la tabla está en UF, por lo tanto se reajusta según inflación. Se determina por UF, unos auditores decían 0,000150 UF, no sé, y les daba este monto que por supuesto va a ser uno de los temas que van a seguir durante esta semana, porque tienen hasta mañana para notificarnos entonces a los usuarios de ISAPRES si es que les corresponde o no y cuánto les corresponde. Seguimos leyendo todos sus mensajes. Una más. Hola, en 11 años me devolverán 270 pesos los primeros 5 años y los siguientes 5 años entre 4.000 y 5.000 pesos. Iván. Y así han llegado, pero miren, no vamos a exagerar, son cientos de mensajes. Se nos pierden los mensajes. Cientos de mensajes. Ya. Les diré a mis hijos que si me pasa algo les dejaré una herencia de 6.000 pesos mensuales por 13 años. Dice. Al final es un chiste si nos van a devolver y nos están subiendo los planes. Además de los plazos de la ley corta, también se establecieron estas alzas. Sí, bueno. Lo contábamos de fuera de micrófono. Un auditor dice, me tocan 54 pesos mensuales. Yo no sé si es mejor que me digan, ¿sabe qué? No le voy a devolver nada, a que me digan, les voy a devolver 54 pesos mensuales por 13 años. No sé qué prefiero a estas alturas. Bueno.